no los gastamos nosotros. ¿Quién los gasta? El gobierno, a quien le damos los impuestos. Y a nosotros nos queda un excedente. Pero ese excedente va a estar en función también de cuáles sean nuestras características de consumo. Por ejemplo, en China, el consumo promedio de una persona común y corriente clase media es del 60%. O sea, gasta en consumo mensual 60% de sus ingresos y el 40% ¿qué hace con ellos? Los ahorra. Son una sociedad básicamente ahorradora, es muy frugal la sociedad china. E incluso se priva por ahorrar. Esa es la cultura china, es así. En Estados Unidos es al revés. El llamado consumismo, que escuchamos muchas veces en estos países capitalistas, lo que hace es el 85% o el 75%, entre esos rangos, los americanos lo gastan, lo consumen. Van al mall o al shopping por pasar el día. Y obviamente compran algo. No van porque necesitan. Es otra modalidad cultural. Y ahorran muy poco. Ahora, podemos justificar esas acciones de diferentes culturas, pero vamos a ver primero cómo afectan esas variaciones culturales al crecimiento del Producto Interno Nacional. El segundo momento, la segunda variable es el gasto. ¿Qué cosa es el gasto? Es lo que el gobierno gasta. Es el equilibrio entre lo que recaudan a través de los impuestos y lo que el gobierno decide gastar. Ahora, hay gastos que son productivos. Por ejemplo, un puente sobre un río es un gasto sumamente productivo porque acorta tiempos logísticos de tránsito, y hay gastos que son totalmente improductivos como monumento a la familia. O sea, hay también calidades de gasto. Y finalmente la inversión. La inversión, digamos, está dirigida por las formas que tienen las diferentes empresas en guardar dinero para expansiones futuras. Esto es un poquito difícil de medir. Los gastos por inversión o las inversiones en sí, digamos, se perciben claramente cuando uno vive en el país determinado. Por ejemplo, si uno vive en Dinamarca, percibe que hay buena inversión. ¿Por qué? Porque hay buena educación pública, porque hay sistemas de salud integrados, porque hay seguridad en las calles. En cambio, si uno va a otro país y encuentra un nivel de salud venido a menos, encuentra un sistema educativo de colegios públicos que no vale mucho, universidades públicas que no son licenciadas, por ejemplo, o una inseguridad terrible en el medio común, quiere decir que el gasto o la inversión que está haciendo el gobierno no es bueno, ¿no? Entonces vamos a ver esos factores para ver cómo se desenvuelve en esta comparación. Todo sujeto a tres variables importantes, que son variables coyunturales, ¿no? Son momentos que pasa el mundo, básicamente, y a algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos. Por ejemplo, la crisis financiera internacional que se ejecutó en el 2008-2009. ¿Qué fue la crisis financiera internacional o la llamada problemas de las acciones subprime en Estados Unidos? ¿Qué fue? Básicamente fue un momento en el que, vista la historia previa, todos consideraban que la propiedad inmueble iba a seguir creciendo. Como seguramente sucede en el Paraguay. Todos vemos que invertir en un terreno, en una casa o en un departamento podría ser rentable a largo plazo, ¿no? Bueno, bajo esa tónica, los bancos de inversión, que son los que manejan los fondos mutuos, nuestras pensiones de retiro a nivel universal, invirtieron en ese mercado. Vamos a comprar terrenos, casas, condominios, grandes extensiones, para que con el tiempo poder venderlas a terceras personas que necesitan casa y poder recuperar producto de la revalorización de esos inmuebles. Y eso se sumó a la política de George W. Bush de casa para todos. Entonces, el gobierno americano daba préstamos a estos bancos de inversión, los bancos de inversión los invertían comprando grandes condominios y hacían plata vendiendo esas parcelas o esas casas a personas que digamos, no tenían casa en ese momento y generando ganancias en el tiempo a través de la revalorización de esos activos. Y todo estaba muy bien armado, incluso habían entidades aseguradoras como AIG, por ejemplo, norteamericana, una empresa estatal, que
garantizaba que esa operación era buena. Habían empresas, digamos, clasificadoras de riesgo, como Moody's, que valorizaba los derivados amparados en esas acciones inmobiliarias, porque con las acciones inmobiliarias se hacían productos derivados en donde le vendían a los inversionistas particulares esos productos derivados con la finalidad de que también ganasen en el tiempo producto de la ganancia que iban a experimentar esas revalorizaciones del terreno. Y finalmente, con el paso del tiempo, todo el mundo estaba contento. Habían garantías por AIG, habían respaldos financieros por parte de empresas clasificadoras de riesgo, había un apoyo del gobierno que seguía dando, digamos, bastante apoyo a estas inversiones, y habían bancos de inversión que eran los que intermediaban en todo el proceso. Entonces todo iba bien hasta que comenzaron a perder el control de las cosas. ¿Y cuándo se perdió el control de las cosas? Cuando comenzaron a prestarle dinero a personas que no tenían colaterales, a los llamados ninjas se le llamó en esa época, no income, no job, no nada, ¿no? Entonces venía un pata que no tenía, una persona que no tenía trabajo, que no tenía respaldos, pero le daban nomás el préstamo, porque al final el préstamo de $100.000 en una casa se iba a revalorizar con el tiempo en 150.000, y no importaba si el ninja pagaba o no, liquidaba la casa, hipotecaba la casa y finalmente la vendía por 150.000, algo que me había costado 100.000, y terminaba ganando igual. Pero ¿qué sucedió? Sucedió de que no fue así. Sucedió que los predios no comenzaron a revalorizarse, sino más bien a decrecer en valor. Lo que yo compré a 100 comenzó a costar 95 en el tiempo, comenzó a costar 90, y ahí entraron todos en pánico: los prestamistas, los inversionistas, los dueños de los fondos, que éramos los que aportábamos a estos fondos mutuos, o estas inversiones, o estos bancos de inversión, los garantizadores, o las clasificadoras de riesgo, y también AIG, que era la aseguradora internacional. Entonces todo el mundo entró en pánico, y cuando nosotros entramos en pánico, cuando todo el mundo quiere soltar lo que tiene, ¿qué pasa con el precio de lo que tiene? Hubieron épocas en que uno en San Diego, California, podría comprar una casa por $800.000, una casa de $450.000. Hubieron épocas así. Entonces, esa crisis financiera internacional, ¿por qué nos llegó? A nosotros que estábamos bastante ajenos y bastante lejos del problema. Porque el dólar es así, porque todos aceptamos dólares. Ustedes se van, ayer me fui a una casa de cambio y no aceptaba soles, por ejemplo, la moneda peruana, no lo aceptaba. Sin embargo, dólares sí. Los dólares se han convertido en moneda común. Es como en inglés, ¿no? La lengua, lengua común universal. Entonces, igual es así. Ese mecanismo de conexión entre la crisis en un país, en Europa sobre todo, en Estados Unidos y en todos los países del mundo, con mayor o menor medida, se dio por intermedio de la aceptación del dólar. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque para salir del problema, Estados Unidos llegó a tener una tasa de desempleo del 10%, que es altísima para ellos. Siempre se mueven alrededor del 1 o 0.5%. Para tratar de volver a emplear a toda esa gente que la crisis internacional había dejado en la calle, ¿qué comenzaron a hacer los americanos? A imprimir dólares y dar préstamos planos a las empresas. Y dólares que aceptaba todo el mundo. Entonces estos dólares trascendieron fronteras, y así se expandió, por ejemplo, el tema de evaluación de la moneda nacional. Todas las monedas nacionales de nuestros países comenzaron a observar un incremento en su valor respecto del dólar. ¿Producto de qué? De que la FED, el Banco Central Americano, había inundado el mundo de dólares. Imagínense que el régimen, en sus momentos más altos, de producción de dólares de la FED era 65.000 millones de dólares al mes.
las reservas internacionales netas del Perú, o sea, todos los ahorros que ha reunido durante toda su independencia, no llegan a los 80. Bueno, en un mes estos estaban produciendo 65.000 millones. Entonces eso hizo que todas las monedas de todos nuestros países se valoricen respecto del dólar. Por eso es que Brasil impregnaba las calles de Buenos Aires. Se iban los brasileros a comprar a Europa, a Estados Unidos, porque el real brasilero comenzó a cobrar poder respecto del dólar. Y así en todos los países. Entonces, este es un primer momento, vamos a verlo ahora en las láminas, a ver cómo afectó a los diferentes países que he tomado. El segundo tema es el de la pandemia. Este tema de la pandemia, que no ha acabado, está resurgiendo ya en China otra vez, y en parte de Europa. ¿Y en qué afecta económicamente eso? Bueno, afecta en que se paralizan puertos, se cierran ciudades, hay ciudades de China que están construyendo muros, decían los chinos, construyendo muros para que nadie se escape. Se paraliza el comercio internacional de China, que es un gran comprador, sobre todo de lo que producimos nosotros, que es materia prima. Entonces, ante un mercado en donde no hay receptores, no hay, digamos, demandantes de esa materia prima, se reduce la cantidad de demandantes que hay, los precios inicialmente se tiran abajo, porque nadie te compra. Entonces los precios se acentúan, se terminan disipando. Y convenientemente o muy convenientemente en la etapa que llamamos de post-pandemia, lo que va a suceder va a ser de que básicamente esta es una variable adicional que suma a la recesión internacional que está gestándose en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos ya hay una inflación del 11%, 10-11%. También es una inflación altísima para Estados Unidos. Y más o menos si nosotros vemos las cifras inflacionarias que existen en países como los nuestros, veremos que estamos por ahí, porque estamos sumamente dolarizados. Muchas de las cosas que consumimos son importadas. Y tenemos que alinearnos con la variación de precios que esas cosas importadas tienen. Y finalmente, la guerra ucraniana-rusa, que afecta enormemente a países, digamos, productores de cereales o consumidores de gas. Por ejemplo, yo leía en un canal de noticiero alemán, la Deutsche Welle, que ya en Europa están ofertándose en los supermercados leña. Ahora que entramos en invierno, están ofertándose montículos de leña para poder calentar las casas, porque el gas que produce Rusia y pasa a través de Ucrania por el ducto submarino que hay ahí, ya fue volado. Y no se echa la culpa entre uno y otro. Entonces, Ucrania es gran productor de cereales, había un tratado de Rusia con Ucrania para que Ucrania siga sobreviviendo, permitiéndole a Ucrania que exporte sus granos a Europa y América, y ya Rusia pateó el tablero, dijo no. Después del ataque que me has hecho sobre Sebastopol, no va más el acuerdo. Entonces, va a haber, digamos, algunas deficiencias en el comercio internacional general de granos y de energía, básicamente. Esos son los tres efectos con los que tenemos que todavía vivir, y vamos a ver cómo nos afecta. Vamos a empezar por ver acá algunas de las variaciones de, primero, el Producto Bruto Interno en términos porcentuales, de cómo varía ese Producto Bruto Interno en forma general, empezando por Estados Unidos. Ustedes observarán acá, por ejemplo,
Ustedes podrán ver acá de que, digamos, en términos porcentuales, todos los países que vamos a ver más o menos están en la misma plana. Su Producto Bruto Interno en términos porcentuales, o sea, cuánto crece el Producto Bruto Interno año a año, va siendo más o menos alrededor de cero. Más o menos alrededor de cero. Hay algunos años en que es positivo, está por encima de cero, y hay algunos años en que es negativo, está por debajo de cero. Acá vemos que hay un valle bastante pronunciado. Eso coincide con la crisis financiera internacional del 2008. Y acá, bueno, hay un valle súper pronunciado que coincide con la época de la pandemia y una montaña alza que no es otra cosa que la recuperación de la pandemia. La elongación de esta suerte de alza y de baja nos va a decir cuán rápida, cuán reactiva es la economía. Si se demora mucho, quiere decir que le toma más tiempo recuperarse del gran valle que significó la pandemia. Este es el Producto Bruto Interno en términos porcentuales de Estados Unidos. Ahora, en términos, digamos, un poquito más precisos, para ver cuál es la evolución de ese Producto Interno per cápita, que no es otra cosa que el Producto Bruto Interno dividido entre la población general, porque hay países que tienen más y hay países que tienen menos gente. Entonces, acá lo que hacemos es sacar el Producto Bruto Interno en términos por persona, ¿no? ¿Cuánto es lo que una persona anualmente produce en Estados Unidos? Y más allá de eso, lo que hacemos acá es corregirlo por paridad de poder de compra. Esta paridad de poder de compra nos permite determinar, por ejemplo, los costos de vida. ¿Cuánto es el costo de vida en Estados Unidos? Yo gano $20.000 en Estados Unidos, ¿podré vivir con $20.000? Depende del costo de vida, cuánto me cueste la gasolina, cuánto me cueste el auto, cuánto me cueste la comida. ¿Podré vivir con $20.000 mensuales en Paraguay? Mucho mejor, porque mi costo de vida en Paraguay es mucho menor. Entonces, acá lo que se hace con el ajuste de paridad de poder de compra es tratar de igualar ambas situaciones para poder hacer medibles y comparables esas tendencias. Acá podemos ver que en términos de paridad de poder de compra del Producto Bruto Interno per cápita también se dan dos valles. Uno perteneciente a la pandemia y el otro perteneciente a la crisis financiera internacional. ¿Qué conclusiones podemos sacar acá? Básicamente de que Estados Unidos era un país muy dependiente de estas dos crisis, se vio afectado, y que el tiempo de recuperación, lo que le tardó a Estados Unidos salir del hoyo a raíz de la crisis financiera internacional, fue mucho más tiempo, se prolongó mucho más que lo que le tardó salir de la pandemia. A pesar de todos los dimes y diretes del doctor Fauci en CNN, ¿no? Entonces, terminaron por, digamos, surgir rápidamente de la pandemia, pero no tanto así de la crisis financiera internacional. En China, por ejemplo, igual, tenemos el Producto Bruto Interno en términos porcentuales y vemos que, a pesar de que China también se acerca mucho al 0%, siempre ha mostrado una tendencia positiva, a diferencia de Estados Unidos. Año a año crecía 2%, 3%, 2%, excepto durante la pandemia, que está resucitando ahora, está surgiendo nuevamente la pandemia. La crisis financiera internacional a China no le afectó. Vemos acá 2008, no le afectó en nada. ¿Por qué? Porque era un país muy alejado del dólar. No se gestionan dólares en China, se usa la moneda del yuan. Y China además ha formado toda una convención que incluye Banco Mundial, que incluye Fondo Monetario Internacional, claro, con los nombres que le han dado a los chinos, para los países del Oriente Asiático. O sea, ha puesto sobre la balanza mundial instituciones económicas, comercio, finanzas y Banco de Desarrollo, que, digamos, se contraponen con las instituciones
creadas en el pacto de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Entonces ha creado una zona de balance y le da préstamos a los países orientales, a Vietnam, a Malasia, qué sé yo, a Singapur, le da préstamos blancos, o sea, ha creado una economía propia basada en el yuan. Por eso es que no le afectó la crisis financiera internacional, pero sí le afectó la pandemia enormemente. Afectación que está influyendo de nuevo en el Producto Bruto Interno de China. En términos de Producto Bruto Interno per cápita, vemos que China ha crecido incluso más aceleradamente que Estados Unidos. Claro, a un nivel inferior, porque en Estados Unidos la escala, se recordarán, estaba por los $60.000. China, la economía china, el Producto Interno per cápita que produce el chino promedio es más o menos la tercera parte del que produce un americano, pero está creciendo bastante rápidamente. Esta curva es bastante más empinada que la de Estados Unidos y no tiene tantas afecciones. No digo que sea ideal China, porque ahí tenemos varias diferencias culturales, pero está creciendo. Todavía no alcanza y yo creo que va a tardar algunas 2 o 3 décadas más para que Estados Unidos o para que China alcance a Estados Unidos de seguir estas mismas condiciones. El Producto Bruto Interno, el Producto Bruto en términos porcentuales de Dinamarca también se desenvuelve alrededor del cero, con algunos altibajos. Básicamente también fue afectado por la crisis financiera internacional del 2008 e igual se dio esta suerte de baja y alza producto de la pandemia. El Producto Bruto Interno de Dinamarca también presenta un valle producto del 2008, de la crisis financiera internacional, y un valle mucho más pequeño producto de la pandemia. Acá a Dinamarca le costó mucho más resarcirse o recuperarse de la crisis financiera internacional, porque como ustedes seguramente conocen, Dinamarca es una entidad básicamente socialista donde el Estado le da a todo uno. Le dice dónde vivir, le dice qué colegio mandar a los hijos, tiene buenos seguros de desempleo, está muy regulada la sociedad danesa, ¿no? Entonces, al estar muy regulado, el papel del gobierno era muy importante en la vida de todos los daneses. Y al ser eso así, el gobierno se tardó mucho en impulsar nuevamente los movimientos económicos y productivos que ejercían la labor en Dinamarca. Se tardó, se recuperó, se demoró básicamente una década, eso es lo que básicamente vemos en la gráfica, que una década ha tardado en recuperar los niveles del Producto Bruto Interno per cápita que tenían recién en 2016, estamos acá en 2006, una década se tardó en recuperar esos niveles. O sea, todavía sentimos, en algunos países más y en otros menos, los efectos de la crisis financiera internacional. En Chile, está más cerca, algunas leyes que me permiten a mí desarrollar esa agroindustria, no puedo tener la seguridad de poderla seguir desarrollando porque de repente dentro de 4 años me van a cambiar las leyes y ya no voy a tenerle que pagar una remuneración mínima vital al personal que empleo de tanto, sino voy a tener que pagar una remuneración mínima vital que es muy superior, por ejemplo. Entonces, son leyes que se hacen de acuerdo a la calle, de acuerdo a lo que pida la calle, no se hace de acuerdo a lo que piden las empresas. Ahora, no digo tampoco que hay que hacer leyes en función de lo que solamente pidan las empresas. Hay que poner en la balanza los dos tipos de requerimientos y establecer leyes duraderas en el tiempo. Porque mientras no hayan leyes duraderas en el tiempo, vamos a estar en esta suerte de altibajos. Brasil, por ejemplo, también es un país muy integrado internacionalmente o financieramente. Estuvo con esta baja de bajón al término de la crisis financiera internacional y bueno, el de la pandemia. Y el de Brasil también tiene un comportamiento medio errático, sobre todo en los años que transcurrieron entre el 2010 y la fecha. ¿Qué ha pasado durante esos años? Bueno, dejo a cada uno para que evalúe qué ha pasado en el Brasil durante esos años o de hecho.
caso de Lavajato, que ha tenido un impacto necesariamente así en todo el Brasil, no solamente en el sector construcción. Y ahora que ha salido elegido Lula, bueno, Dios nos ampare, vamos a ver qué cosa pasa con Lula, sus líos judiciales. También, esta curva nos muestra cierta fluctuación. Ahora vamos a ver el gasto, el ingreso disponible, también en Estados Unidos se ha visto básicamente permanente. Esto quiere decir que las personas han tenido plata independientemente de los impuestos que paguen. Trata la población de cada país, por si acaso. También se nota una curva más o menos recta, independientemente de la pandemia. En China, igual. En Dinamarca, igual. En Chile ya comienzan las fluctuaciones. Los tipos de cambio de moneda ejercen mucha influencia negativa en este ingreso disponible. Los tipos de cambio a los que, digamos, el peso chileno se cambia respecto del dólar. Esas variaciones cambiarias hacen de que tengamos esta curva en los ingresos disponibles. Perú también tiene un culebreo ahí. El Paraguay está un poquito más constante. Y Brasil también está más o menos constante. ¿Por qué? Porque protegió su real. Brasil tiene una política intervencionista en el mercado cambiario. En el Perú no. En el Perú existe una política cambiaria crawling peg, le dicen, ¿no? Que es flotación sucia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que permitimos de que el sol varíe entre un mínimo y un máximo respecto del dólar. Es una franja. Mientras el sol se mueve en esa franja no pasa nada. Cuando el sol se mueve por encima de esa franja, actúa el Banco Central, vendiendo o comprando dólares. Y cuando el sol se ubica por debajo, igual. El Banco Central es un interventor del mercado cambiario, pero en un sentido de crawling peg, de franja cambiaria. Eso nos ha funcionado hasta ahora, porque tenemos una moneda nacional que más o menos no fluctúa demasiado respecto del dólar. No tenemos los altibajos que tiene Chile, por ejemplo, en tipo de cambio. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué creen que el Perú ha podido protegerse de los riesgos cambiarios hace 20 años? Desde hace 20 años. ¿Qué creen que pasa en el Perú? Producimos un montón, le vendemos al primer mundo, somos unos campeones en exportación. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué hay tanto dólar en el Perú? Y esa cantidad de dólares que viene al Perú permite gobernar mejor cuál es el tipo de cambio. ¿Por qué creen que pasa eso? A diferencia de Argentina, por ejemplo. ¿Qué fuente de dólares tenemos nosotros que no tiene Argentina? No es lo que pasó. No, el Pacífico no. O sea, ¿qué fuente de proveniencia de dólares tiene el Perú como negocio? ¿Turismo? Uno no tan legal. Drogas. El narcotráfico. Es verdad. El narcotráfico produce un flujo de dólares al Perú que legalmente tienen que ser lavados de alguna manera. Y esa gran existencia de dólares permite que el Banco Central tenga un manejo que logre estabilizar el tipo de cambio. Esa es la verdad. Ahora, ¿nos ha servido? Sí nos ha servido, pero no, entonces, en fin. El gasto. Ahora, lo importante es ver cómo empleamos desde el Estado los balances que deben existir entre las recaudaciones de impuestos y lo que el Estado emprende con esa recaudación. Ya, vamos a ver. Acá está el presupuesto gubernamental, esa diferencia, gastos e impuestos. Se supone que un país
no podría gastar más de lo que recauda. ¿Por qué Estados Unidos está en permanente déficit? Entonces, ¿a quién exporta su déficit de Estados Unidos? Al resto del mundo, porque todos aceptamos dólares. Entonces exporta su déficit gubernamental. Permanentemente está en déficit. Ahora, es importante acá hablar de administración, ¿no? Normalmente los demócratas han pugnado por estabilizar la balanza comercial, la balanza de pago, presupuesto gubernamental. Han tratado de estabilizarlo, o sea, de ponerla a cero. Acá está la época de Clinton, demócrata, y más o menos estaba en azul, estaba balanceada. Luego vino Bush, republicano. Los republicanos son muy amigos de gastar en diferentes cosas para el Estado, amparados en el mundo, ¿cierto? Entonces Bush tuvo una ligera orientación hacia el gasto. Luego vino Obama. Obama encontró unos déficits terribles y se tardó un poco en ir recuperando paulatinamente la balanza de gasto. Se acercó hasta 2.4. Y finalmente Trump, que fue un descontrol absoluto en la época, en la ejecución de gasto. Entonces Trump comenzó a gastar más de lo que le entraba. ¿Eso por qué es importante? Porque acá se da la casualidad de que estamos demócratas, republicanos, demócratas y republicanos. Acá se da la coyuntura de que nosotros como países externos, pequeños, que aceptamos dólares, somos dólares aceptantes, estamos dispuestos a absorber esos dólares y absorber en alguna forma el déficit gubernamental que tiene Estados Unidos. Igual hace China con los países del Oriente Asiático. Acá está China, por ejemplo, también en déficit. ¿Quiénes asumen ese gasto? Los países satélites que China creó. Myanmar, Vietnam, todos esos países. Dinamarca es ya diferente. Ya tenemos que el Estado danés recauda y gasta. Se le acaba la plata, vuelve a recaudar y vuelve a gastar. ¿Eso qué permite? Planificación ordenada. Permite avisorar un tiempo, permite decir, oye, voy a construir yo ese puente dentro de 3 años porque dentro de 3 años voy a tener superado. En Chile, que también trata de imitar a algunos países europeos, pero no lo logra, y menos ahora, está en déficit. El Perú, que también trata de entrar en la misma frecuencia, pero tampoco lo logra, sobre todo ahora que estamos con un gobierno tendiente a cero. Y Paraguay, que también trata, pero no lo logra. Lo importante de esto es que la obra pública se planea, se planifica, y hay que hacerlo. Pero si vivimos permanentemente en déficit, nosotros no tenemos, por ejemplo en Paraguay, no tenemos otros países a los que exportar guaraníes. No hay países que acepten el guaraní como medio de cambio o como medio de refugio, entonces tenemos problemas. Brasil, peor, sumamente deficitario. Ahora vamos a pasar a la tercera y última expresión, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos son la suma, en grandes rasgos, de la balanza de cuenta corriente y la balanza de capitales. ¿No? La balanza de cuenta corriente y la balanza de capitales. La balanza de cuenta corriente es la suma a la vez de la balanza comercial más los ingresos netos provenientes del exterior. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la balanza comercial nos da una idea, si es positiva, que exportamos más o que captamos ingresos producto de personas nacionales que viven en el exterior y trabajan y aportan esos dineros a nuestro país. Esos son los ingresos netos provenientes del exterior. Y normalmente la balanza de capitales tiende a compensar la balanza de cuenta corriente. Si yo tengo superávit en la balanza de cuenta corriente, puedo exportar dólares. Puedo tener inversiones, empresas subsidiarias en terceros países. Si yo no tengo superávit en la balanza de cuenta corriente, si no tengo déficit en la balanza de cuenta corriente, tengo que traer dólares, llamar a la inversión.
llamar a los ingleses o a los norteamericanos que vengan e inviertan en mi país para balancear la balanza de pago. Fíjense la balanza comercial en Estados Unidos desde el año 2014, totalmente negativa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Ustedes van a Estados Unidos, a cualquier tienda encuentran productos made in Taiwán o made in China. Ya no hay nada que sea made in USA, ni siquiera los jeans. La balanza comercial en Estados Unidos en términos de dólares, por ejemplo, acá vemos que la balanza comercial, la que solamente ve exportaciones e importaciones, se mantuvo en cero. Importaban tanto como exportaban. Finalmente, a partir del término de la convertibilidad en el año 71, comenzaron los déficits. ¿Por qué es posible esto? Porque en Estados Unidos, a pesar de ser promotor del acuerdo de Bretton Woods, se libró del ancla de oro que tenía el dólar frente al mundo. Es decir, la FED, la Reserva Federal Americana, podía emitir tantos dólares como oro reuniera la FED. Si no le daba mucho, tenía que aguantar el dólar, porque no tenía reservas internacionales, digamos, signadas en oro. Pero en el año 71 Nixon se dio cuenta de que eso limitaba el crecimiento de Estados Unidos, toda vez de que el resto del mundo acepta dólares. Y como el resto del mundo acepta dólares, dijo, bueno, vamos a producir dólares. Y no me importa si no crecen las reservas internacionales en oro. Y comenzó a producir dólares. Estas curvas son producto de la producción y la desvalorización del dólar respecto del dólar en el año 70. La balanza de cuenta corriente, tenemos el cambio, la balanza comercial ahí es positiva, porque China está exportando productos primarios, productos intermedios y ya empezó a producir productos avanzados al resto del mundo. La balanza de cuenta corriente también es superavitaria en China. ¿En qué ayuda eso? Ayuda en ir formando capital. Cuando yo tengo la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente positivas, puedo disponer de mi balance de capitales. Y ya en China están exportando capitales. Hay empresas chinas por todas partes, en Argentina, en Chile, en el Perú, acá de repente también. Hay empresas chinas y grandes empresas chinas en todas partes. Eso es posible cuando tengo una balanza de cuenta corriente superavitaria. Dinamarca también, balanza comercial superavitaria y balanza en cuenta corriente y balanza comercial también superavitaria. En Chile también tiene una balanza comercial superavitaria, pero en la balanza de cuenta corriente sí tiene ahí efectos negativos. O sea, no es muy competitivo Chile en el ámbito internacional, a pesar de que exporta mucho. El Perú también tiene una balanza comercial positiva, pero balanza en cuenta corriente también negativa. Adolece, o digamos, adolece de las mismas falencias que tiene Chile. Y en el Paraguay tenemos la balanza comercial, positiva en algunos años y negativa en el resto. Y la balanza en cuenta corriente sí es positiva, sí es tendencia positiva. Quiere decir que la competitividad de los productos que tenemos o la cantidad de personas paraguayas que hay en terceros países está produciendo divisas que vienen a Paraguay. Por ejemplo, hay una gran comunidad paraguaya en Buenos Aires que aporta ingresos al Paraguay, y eso es bueno. La balanza comercial en Brasil, exportaciones menos importaciones, también es positiva, pero la balanza en cuenta corriente no es tan positiva. Esto le quita competitividad a Brasil. Finalmente, la balanza en capitales. La balanza de capitales está acá. Se compone de tres elementos. Son balanzas de capitales, pero capitales son diferentes, ¿no? Tenemos inversión directa extranjera, que es la inversión que viene por 40 años y se queda en el país.
Tenemos las reservas internacionales netas, que es los activos que el país puede producir y vender al exterior. Básicamente se dan en oro o en papeles convertibles rápidamente en dólares. Y los ingresos de corto plazo, que básicamente es bolsa de valores, ¿no? Si la bolsa de valores va bien y ofrece rentabilidad, yo vengo y apuesto en esa bolsa de valores del país y gano alguito y después me retiro. Pero la balanza, digamos, de inversiones en corto plazo son los llamados dólares golondrina. Dólares golondrina, porque van y vienen de acuerdo a la época. Entonces, si yo veo que en Buenos Aires me va bien con la bolsa de Buenos Aires, yo voy apuesto para ese indicador. Pero si veo que la cosa cae, el gobierno está dando señales medio nocivas frente a la inversión extranjera de corto plazo, entonces yo me retiro rápidamente de Argentina. Entonces, por eso es que esta balanza de capitales de corto plazo es muy incierta, ¿no? ¿Qué cosa queremos decir con esto? De que en la medida en que yo tenga superávits en la balanza de cuenta corriente, puedo exportar capital. Puedo armar empresas paraguayas en Argentina, en Uruguay, en el Perú, en la medida que yo tenga balanza de cuenta corriente positiva. Pero si no tengo balanza de cuenta corriente ni balanza comercial positiva permanentemente, tengo que esperar que otros vengan con sus dólares a mi país, como en el caso del Perú, que se ha tenido que abrir al exterior. Entonces, es importante ver ahí la relación entre derecho y economía. Yo hago mis normas de acuerdo a la sensación económica que domine el momento, porque no siempre voy a abrir mi economía. Abriré mi economía legalmente cuando la economía sea sana y así lo indiquen mis indicadores. De lo contrario, es mejor seguir captando capitales del exterior. Ahora, cuando viene una inversión directa extranjera, ¿por qué viene? ¿Por qué viene a nuestro mercado? Clima empresarial, la apertura, pero ¿cuál es la finalidad del propósito fundamental de la inversión directa extranjera? Ganancia. Viene porque vienen a ganar. Y para ganar en inversiones de años, de 40 años, se les tiene que asegurar un marco jurídico invariable. Porque si yo varío el marco jurídico, se van los capitales y no vienen los capitales que deberían venir. Y si además de eso estoy en déficit en balanza comercial y balanza de cuenta corriente, no tengo de dónde agarrar, tengo que comenzar a imprimir dinero. Dinero que solamente nosotros vamos a aceptar, porque no vivimos de dólares. Eso es un cambio que hizo Ecuador, por ejemplo, hace algún tiempo, cuando cambió su moneda al dólar. En Ecuador no conocen el sucre, digamos. El sucre solamente son moneditas, pero se mueven con dólares. No digo que eso sea bueno o sea malo, pero se cambió finalmente a dólares. Por eso es que el Banco Central de Reserva, que tiene como misión preservar el valor de la moneda local, tiene que ser autónomo y no ser la caja del gobierno de turno. Absolutamente autónomo. Y mirar esos indicadores, mirar cómo varía la inflación, cómo varía el valor de la moneda local y estar en condiciones de restringir dólares o restringir guaraníes, para estar en condiciones de mantener más o menos una tasa predecible de cambio, porque las altas fluctuaciones son las que se traen. Es igual que una persona que está mal del corazón. Las altas fluctuaciones son las que hacen daño en la economía. Algunas lecciones. El PBI per cápita es el menos malo de los indicadores, esto es cierto. No el PBI nada más, sino el PBI per cápita que considera la población, la cantidad de habitantes que tiene un país. El consumo es importante porque es el principal motor del PBI. Más o menos en promedio en nuestros países un 60% de nuestro Producto Bruto Interno se debe al consumo personal y empresarial. El gasto tiene que ser de calidad. El gasto que es el gobierno tiene que ser de calidad. Y tenemos que tener los mecanismos de consulta y de, digamos, de cuestionamiento adecuado.
la balanza comercial es un indicador de competitividad y la balanza de capitales es de confianza. Las variables macro sí importan y la micro también, porque yo soy convencido de que la micro y la macro se complementan entre sí. No hay macro si la microeconomía no funciona. Y la microeconomía se basa en tres conceptos: competencia perfecta, libertad de movimiento de factores de producción, mano de obra, por ejemplo, que me pagan más ahora en otra empresa, me voy a la otra empresa, y libertad de capitales, que los capitales fluyan libremente y no que estén controlando el tipo de cambio como en Argentina, por ejemplo. Porque mientras más controles hagamos, más casas truchas, piratas, dólar blue van a aparecer en el mercado. El gobierno no tiene capacidad para controlar. Ya está demostrado en todos los países. Mientras más controlemos, más sacan la cabeza los sacadores de vuelta. Más le sacan la vuelta a los clientes, los consumidores. Países que atraen dinero en exportaciones, en inversión directa extranjera, tienen mayor sostén que otros países. Eso es importante. Y tenemos que pensar en largo plazo. O sea, no, cuando vamos leyes o cuando leamos una ley pensemos en lo que va a suceder después. Lo terrible es hacer leyes para una situación en particular. Eso no funciona, porque la situación puede cambiar. Tenemos que proyectarnos a futuro. Y estar en condiciones de tener estos indicadores para ver cómo proyectarnos a futuro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Pero a ver, demasiado rápido. Sí. Para romper la barrera, usted puso unos datos sumamente interesantes y mencionó la fuente, creo que fue economic.com. El caso Paraguay me llama mucho la atención porque de verdad nuestro Producto Interno Bruto es mucho menor. Nosotros tenemos en los últimos años por lo menos cerca de 40.000 millones. Una población de 7.500.000 y nuestro Producto Interno per cápita está alrededor de 5.300. Si sumásemos la economía informal que el propio gobierno estima en 30%, el sector privado estimamos 50%, estaría alrededor de 52.000 millones. Eso daría 6.900 per cápita. Y si sumamos mayor, 50%, estaríamos alrededor de 60.000 millones. Con 7.500 sigue siendo la cantidad de población, estaríamos alrededor de un poquito más de casi 8.000. Y me pregunto, ¿cuál sería la fuente? ¿Cómo debe ser la fuente oficial, fuente nuestra, información del gobierno? ¿De dónde sacaría semejante dinero? Porque nuestro Producto Interno per cápita es mucho. Bueno, las fuentes son el Banco Central de Reserva de Paraguay, ¿no? Sí, y estaba ahí al pie de las instalaciones. Sí, decía Banco Central. Sí, digamos, estas entidades son entidades que toman información secundaria, o sea, la toman de otros gestores, ¿no? Ahora, el sector informal no está considerado. No está considerado. Si en el Perú, por ejemplo, tenemos que un 75-78% de la PEA, de la población económicamente activa, si bien es informal, pero en términos de Producto Bruto Interno, no llega ni al 10%. O sea, las grandes empresas formales son las que producen el 90% del Producto Bruto Interno, con el 25% de personas. En nuestro país también tenemos 73% de PEA informal. Pero la evasión impositiva, la economía subterránea, como le llamamos nosotros aquí, es muy grande porque son economías manejadas por gente que, si bien es cierto, no entera el PEA, se dedica a gran volumen. Por ejemplo, el tema de recursos provenientes de tráfico de drogas, de armas, que son economía subterránea, y también persona física, visible, que maneja mucho volumen de dinero, gran volumen de dinero, pero el tipo no ve y trabaja al margen de la ley. Sí.
Seguramente digamos, alguna información errada habrá enviado al Banco Central o tiene alguna información oficial. yo creo que sí, porque digamos en las curvas esas de sube y baja que se vieron recién en el Producto Bruto Interno per cápita de Paraguay, por ejemplo, podría ya darse que el Instituto de Estadística que trabaja para el Banco Central podría estar un poquito desfasado, ¿no? Y eso se da en todos los países, en algunos más, en unos menos, en algunos en determinadas épocas, en otros no. Cuestión de ir corrigiendo esa información. Porque los inversionistas internacionales ven esta data. O sea, cuando ustedes tienen una empresa sueca que quiere ver en qué parte de Latinoamérica invertir, no ven país por país, no va a preguntarle al país a ver cómo están sus números, ven páginas como esta, que ahí deciden sus Entonces, situaciones. como son informaciones para usuarios externos, inversionistas, que te interesan invertir en una determinada jurisdicción, es una cuenta interesante. Pero somos muy informales en Paraguay. Justo el INE, Instituto Nacional de Estadística y Censo, acaba de completar su trabajo y hoy salió de que el resultado fue 97,2% en la área rural, urbana, en la área rural 97,7%. Y somos testigos de que casas, esta casa que no tiene gente está censada. Son informaciones que de verdad a uno le cuesta entender, confiar. Por eso esa fluctuación tan fuerte que Sí. seguramente. Sí. Ahora aclaración que no soy economista, pero simplemente quiero felicitarle por la brillante exposición en este material. Muchas gracias. ¿Cuál es que sea el enfoque de, o sea, como LATAM, como países en vías de desarrollo para no ser el tercer mundo? O sea, ya no pasó, pero el tren de la industrialización. Entonces, ¿cuál es que tiene que ser el enfoque del mercado? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para que LATAM vaya mejorando? ¿Continuar la tendencia o es...? Yo creo que tiene que ser todavía materias primas, pero sobre todo apostar por la sostenibilidad. Somos países de gran diversidad.